buenas, bienvenidos a todos al Centro de Capacitación Nuevo Amanecer. Mi nombre es Dani García, soy sociólogo de profesión y a través de esta serie de videos, como lo mencioné ya en el video pasado, vamos a ir revisando temáticas relacionadas a la violencia de pareja. En el video anterior, a modo de introducción, veíamos de manera general cómo se definía la violencia y qué implicaciones tenía dentro de nuestra sociedad, o cómo se miraban a veces ciertas situaciones de violencia desde nuestra sociedad. En el presente video vamos a abordar específicamente lo que tiene que ver con la violencia de género, y para ello vamos a empezar con la definición que nos brinda la Organización Mundial de la Salud acerca de este fenómeno. La OMS define la violencia de género como un acto o cualquier acto que resulte o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico para la mujer en este caso, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada. Es decir, todo acto de violencia física, sexual o psicológica que tenga como resultado un daño hacia, en este caso, la mujer. ¿Por qué normalmente cuando hablamos de violencia de género, muchos de ustedes se preguntarán, nos referimos única o exclusivamente hacia las mujeres y no hablamos o nos referimos sobre la violencia en general? ¿Por qué hay una violencia de género? Muchas personas se preguntan con razón. ¿Y por qué no simplemente puede ser violencia? Bueno, básicamente porque existe un tipo de violencia, lo que llamamos violencia de género, que se genera a partir de unos ciertos presupuestos sociales. Unos ciertos presupuestos sociales que nos hacen ocupar ciertos roles dentro de una relación afectiva, donde identificamos o entendemos normalmente que la mujer tiene que tener ciertas características o ciertas disposiciones y que el hombre tiene que tener o tomar unas ciertas características y actitudes dentro de una relación, ¿no? Las expresiones como quién tiene los pantalones aquí puestos, quién es el hombre de la casa, quién es la cabeza del hogar, quién es el que dirige el hogar, que por lo general hacen referencia a que el hombre es quien ejerce la posición de autoridad dentro del hogar, quedando la mujer relegada a un segundo plano en este sentido. Entonces, estos presupuestos donde el hombre de alguna manera tiene una relevancia más importante dentro del hogar que la mujer, son el origen de este tipo de violencia enfocadas precisamente por el género, es decir, por el hecho de ser mujer. Y por eso precisamente normalmente cuando nos referimos a violencia de género nos referimos de violencia de género contra la mujer. ¿Okay? Esto no quiere decir que un hombre no pueda ser víctima de violencia, evidentemente sí. Y dentro de las parejas pueden ocurrir o generarse episodios donde la mujer sea quien genera y propicia y es además la que lleva, digamos, esa agresividad dentro de la relación, la que agrede o la que violenta al otro, que no necesariamente tiene que ser el hombre, pero socialmente, como acabo de explicar, y culturalmente, por lo general, es decir, en la mayoría de los casos, la violencia es ejercida del hombre hacia la mujer debido a estos presupuestos sociales en los cuales pues nos hacen pensar que esas son únicamente las esferas de lugar que podemos tener y que los hombres tenemos que ser de una determinada forma y las mujeres de una determinada manera y no podemos salir de esos roles sociales, que realmente son esos, son roles sociales. Son cosas que la sociedad impone, expectativas que la sociedad genera en las personas, pero que no tienen ningún tipo de base biológica o ningún tipo de bases, digamos, científicas, sino que son simplemente funcionales socialmente hablando. Es decir, si el hombre por lo general es el que era más requerido para buscar un trabajo al que le van a dar empleo con mayor facilidad, entonces funcionalmente hablando es necesario que el hombre sea el que vaya a trabajar y que la mujer, que tiene menos posibilidades de conseguir un empleo o que tenía menos posibilidades de conseguir un empleo y que además es la que gesta a los hijos, sea la que se quede en la casa
haciéndose cargo de las tareas del hogar y del cuidado de los hijos en el caso de tenerlos. Sin embargo, la sociedad va cambiando y estos roles y estas funciones no tienen por qué siempre mantenerse de la misma manera. Dentro de ese aspecto se generan muchas veces este tipo de situación de violencia dentro de la pareja, ¿no? Y es necesario que ambas personas estén atentas dentro de la relación para que no se generen estas situaciones de control. Una relación no puede basarse en una situación donde una persona asume que el otro es propiedad de él, ¿no? Expresiones como, y está muy normalizada en el uso del lenguaje, ¿no? Cuando nos referimos a nuestra pareja no decimos ella es mi, usamos el ella es mi novia o el ella es mi mujer, pero muchas veces lo hacemos con una referencia de esa persona me pertenece a mí, y realmente las personas no le pertenecen a nadie. Todos los seres humanos somos libres, es uno de los principios básicos consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ningún ser humano le pertenece a otro ser humano, porque la esclavitud, en teoría al menos, sabemos que fue abolida hace mucho tiempo. Entonces ningún ser humano puede ser propiedad de otro. Eso no existe. Sin embargo, inconscientemente se nos ha hecho pensar que las parejas terminan siendo propiedades de alguna manera una de la otra. Tú eres mi pareja, tú eres mi novia, tú eres mi novio, y entonces hay una especie de relación donde ambos se autoesclavizan al creerse uno propiedad del otro. Entonces, esas son como las primeras cosas que se van generando. Cómo tratar o cómo trabajar en los desbalances de poder, que son los que generan violencia por lo general en las parejas. Bueno, por ejemplo, cuando hablamos de equidad, muchas veces se critica y se dice, bueno, sí, hay equidad para unas cosas y no hay para otras, dicen ciertos hombres. Y efectivamente, la violencia se genera principalmente en sus orígenes. La violencia se divide en 4 dimensiones principalmente, las cuales no vamos a profundizar en este video, pero se divide en 4 dimensiones: física, sexual, psicológica y económica. En un próximo video vamos a profundizar y hablar específicamente de cada una de estas dimensiones, pero ahora vamos a mencionarlas porque necesitamos enfocarnos en lo que tiene que ver con la violencia económica. La violencia económica, por lo general, viene dada justamente como el origen de todas las desigualdades dentro de las parejas y por ende la que genera a posterior violencia. Es decir, desde el momento en que alguien dentro de la relación tiene una situación de poder económico por encima del otro, se empiezan a generar situaciones de desequilibrio, de desigualdad y por ende cuestiones que pueden generar a futuro violencia. Es decir, que el hombre sea siempre el que tiene que correr con los gastos. Se genera un tipo de trato comercial más que una relación afectiva, ¿no? Muchas veces hemos escuchado, hemos visto memes en redes sociales que dicen, ni la mujer no es un objeto sexual, pero el hombre tampoco es un cajero automático. Y entonces es cierto, efectivamente es así. Ni la mujer es un objeto sexual, ni el hombre es un cajero automático. Y eso tiene que estar claro al momento de empezar una relación. No hay nada de malo en compartir gastos, no hay nada de malo en que se empiece a generar siempre una situación de equilibrio de fuerzas al momento de relacionarnos los unos con los otros. Pero ¿qué pasa normalmente cuando es el hombre el que corre con todos los gastos dentro de una relación? Hemos escuchado expresiones populares, las conocemos, las sabemos, donde se dicen cosas como que de alguna manera, a través de algún tipo de situación sexual, entonces el hombre va a devengar, por así decirlo, ese tipo de inversión. Entonces se empiezan a nuestras relaciones y la forma en cómo nos relacionamos se empiezan a desvirtuar y se terminan convirtiendo en simples transacciones comerciales, es decir, algo a cambio de algo. Intercambiamos cosas, ¿no? Intercambiamos dinero por afecto o intercambiamos afecto por dinero. Y es justamente eso lo que empieza a originar todas las situaciones de violencia. Luego, cuando ya las parejas viven juntas, entonces quien tiene poder dentro de la relación empieza a ejercer una situación de dominio sobre el otro. Por lo general ocurre
desde los hombres hacia las mujeres, por lo que acabo de explicar. Y por eso, por lo general, cuando hablamos de violencia de género, hablamos de las mujeres. Como dije desde un principio del video, no es que no pueda haber violencia contra los hombres, es que en su mayoría y por la forma en que está configurada nuestra sociedad, en la mayoría de los casos, la violencia viene dada, o en su forma más fuerte, de los hombres hacia las mujeres. Entonces es justamente este tipo de situaciones, como acabo de mencionar, que tenemos que evitar, siempre tratando de relacionarnos en igualdad de condiciones sin tener ningún tipo de situación que comprometa nuestro lugar, digamos, como seres humanos, y que no se vuelvan nuestras relaciones unas relaciones mediadas simplemente por algún tipo de interés, que justamente es esto lo que genera eh, las situaciones de violencia. Y por eso es muy importante hoy en día que las mujeres puedan estudiar, que las mujeres se preparen, que las mujeres trabajen, que las mujeres tengan independencia económica, porque de esa independencia económica partimos para poder evitar muchas veces también la violencia sexual, la violencia física y la violencia psicológica. Como mencioné, es justamente aquí donde muchas veces se generan todos los otros tipos de violencia que vamos a tratar más a fondo en el próximo video y vamos a detallar cada una de ellas. Espero que en este video se hayan podido resolver algunas dudas respecto a por qué hablamos de violencia de género y nos referimos principalmente a las mujeres, y de por qué es importante en las relaciones siempre que nos integremos de la manera más equitativa posible los unos con los otros, y porque es importante también en cosas tan triviales como por ejemplo los gastos, que siempre se den de la forma más equitativa posible dentro de una pareja. Si mantenemos esto claro, los desbalances de poder, digamos, dentro de una relación, o el rol que ocupa cada uno dentro de la relación, siempre va a estar bastante equilibrado y no va a volverse una justificación para posteriores situaciones de violencia, abuso y maltrato que se puedan generar, como dije, por lo general del hombre hacia la mujer, pero que también se podrían generar en ciertas situaciones desde la mujer hacia el hombre. Espero que el video pues haya sido de mucho interés, y en el siguiente video vamos a poder abordar de manera más detallada todo lo que tiene que ver con las dimensiones de la violencia de género, como acabo de mencionar. Un saludo.